Es el año 2040 y tú te encuentras con un ser querido y deciden ir por un almuerzo a tu restaurante favorito y llegan al lugar. Es divino, la comida deliciosa, el servicio de calidad. Todo representa elegancia y buen gusto y tú estás en un estado familiar, cómodo y relajado. Tú y tu ser querido están pasando un tiempo genial, comen, conversan y de repente tu ser querido te dice que está muy contento por tu vida y que siempre te ha admirado, pero que también te ha querido preguntar algo. Tú curioso le dices, sí, claro, ¿qué quieres saber? Tu ser querido te dice, ¿cuándo fue el momento que cambió tu vida para siempre? Tú reflexionas por un momento, tratando de recordar cuándo comenzó tu crecimiento y expansión. Y le dices, wow, tenía mucho tiempo que no pensaba en ello, pero ahora que lo pienso, fue definitivamente en el año 2020. El año en que un virus paralizó el mundo. Nadie salía de sus casas, excepto si eras doctor o enfermero, y si trabajabas en una empresa que era esencial para que el país siguiera funcionando. ¡Wow!, te dice tu ser querido, ellos son verdaderos héroes. Exacto, le dices. Sabes, fue un tiempo en el que el mundo paró. La gente estaba asustada y aún en los países en donde nunca hubo escasez, la gente se peleaba por el último papel higiénico en el estante del supermercado. Y la canasta básica estaba racionada. Fue un tiempo muy extraño. ¿Cómo?, te pregunta tu ser querido. ¿O sea que no podías ir a ver a tu familia y amigos? Sí, exacto, le dices. Tampoco podías celebrar tu cumpleaños, ni salir con tus amigos a tomarte un café. Incluso hubo parejas que hasta cancelaron su boda. ¿Te imaginas? Y luego prosigues. Yo, obviamente, también me quedé en casa y los primeros días fueron los peores. Estaba deprimida, con miedo, con ansiedad y la verdad muy desolada, porque no sabía qué iba a pasar. Todo era incierto. Hasta que un día le dices, estaba viendo un nuevo canal de YouTube que se llama Vidas Maestras con Becky, una niña muy linda y creativa. Ese video se trataba de cómo nosotros queríamos recordar el año 2020 en el futuro. Y Becky nos hizo 5 preguntas. Al principio me parecieron un poco locas, pero igual estaba curiosa y puse atención. ¡Wow!, te dice tu ser querido. ¿Y aún te recuerdas de las preguntas? Sí, le dices tú, porque fueron las preguntas que me ayudaron con el inicio de mi nueva vida. ¿Y cuáles son?, te dice emocionado. Y tú le dices, número 1, ¿quién eres y cuál es tu propósito de vida? Número 2, ¿estás satisfecho en donde estás aquí y ahora? ¿Estás satisfecho con tu relación contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, tus estudios, tu carrera, tus negocios, tu salud, tu filosofía de vida y tu servicio a otros? Número 3. ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo y el rumbo que lleva tu vida?
¿Tienes sueños y metas que mueven tu alma? Número 4. Te aceptas y amas tal como eres, sin críticas, prejuicios, ni peros, mas sin embargo, con compasión y emoción por ser completamente tú. Y número 5. ¿Guardas algún rencor contigo mismo o con otras personas por errores, abusos, ausencias, fracasos, tiempo perdido o cualquier otra carga innecesaria del pasado? Wow, te dice tu ser querido. Sí que son preguntas raras. No sé si yo quisiera contestarlas. ¡Qué pereza! Y tú le dices, así pensé yo. Pero Becky dijo algo que me hizo reflexionar y me conectó con esa voz interior que yo siempre callaba con distracciones, vicios y excusas. Ella dijo, ¿y qué si ya no hay más tiempo? ¿Y qué si la vida me está dando la última oportunidad de ser tú, de vivir y estar verdaderamente presente, aquí y ahora, dejando ir la pesada carga del pasado y dejando ir las expectativas inciertas del futuro? La última oportunidad de decir te amo a los que amas, de pedir perdón a los que tú has ofendido y de verdaderamente perdonar a los que te han ofendido. Eso fue lo que te dijo Becky en el video, expresó tu ser querido. Sí, así es, le dices. Y continúas. Así que desde ese día, yo poco a poco fui escuchando mi voz interior en lugar de reprimirla, hasta que su intensidad y su fuerza fue más grande que mi miedo y todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Desde ese día, yo tomé acción y comencé a darme el tiempo y la oportunidad de escuchar la sabia voz de mi interior para encontrar las respuestas que tanto anhelaba, pero tenía también tanto miedo de escuchar. No sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso de sanación confrontante, con muchas lágrimas, con mucha vergüenza y pena, no con otros, pero conmigo misma. Porque así como en un jardín, uno que se ha descuidado por tantos años, yo me encontré con mi jardín y fui sacando las malezas de mi mente, de mi cuerpo y principalmente de mi alma, trabajando la tierra, fertilizándola y plantando nuevas semillas, semillas de amor, aceptación, compasión, perdón, generosidad y servicio. Desde ese momento no volví atrás. El mundo cambió para siempre en el 2020 y mi mundo cambió con él. Y estoy eternamente agradecida con Dios y la vida por esa magnífica oportunidad. Y luego de tomar la parte final del jugo de la copa, le dices, ese es el momento que cambió mi vida para siempre. Y así es como recuerdo el año 2020.